Ruiz Guavil. Bienvenidos, queridos alumnos, a la clase de hoy. Acompáñenme a ver esta bonita e interesante historia. Desarrollemos primero la definición de lo que es la idea principal. Pregunta, ¿cómo saber cuál es la idea principal de un texto? Bueno, hay algunas recomendaciones al respecto. Por ejemplo, dícese que la idea principal es el centro del cuerpo de un mensaje. Es decir, es el tema más importante que se quiere comunicar. Llámese idea, el esqueleto del cuerpo, ¿no? Lo que sostiene al texto. Lo sostiene porque si sacamos la idea principal, el texto no tendría sentido, no tendría forma, ¿no? Imaginémonos un cuerpo a quien le quitamos su esqueleto, verdaderamente toda la masa se desparramaría, ¿no? Se desparrama en el suelo, ¿no? Bien. La idea principal también se le considera como que es la que identifica el tema del que se habla o escribe, ¿no? Identifica quiere decir que vamos a dar una característica, una explicación mayor que el tema. Bien, la comunicación implica que debemos emitir un mensaje, ¿no? Este es el proceso de comunicación, ¿no? ¿Te acuerdas tú? El proceso de la comunicación. Enviamos un mensaje originado en un emisor que viene a ser el autor del texto, ¿no? Que puede estructurarlo de diversas maneras, ya sea de forma oral o de forma escrita. En este caso, a nosotros nos va a valer de manera escrita. El mensaje que el emisor transmite, ¿no? ¿Cuál será el mensaje que el emisor transmite al receptor? Dice que ese mensaje puede contener muchas palabras, pero, aquí está la palabra que nos pone en aviso, pero girará en torno a una idea dominante. Esa idea dominante casualmente es la idea principal, ¿no? Idea dominante o idea principal, que es el eje del tema que se comunica. Otra vez ratificamos o reafirmamos la importancia de la idea principal, ¿no? Que viene a ser el esqueleto, el sostén, ¿no? La piedra angular del texto. Bueno, datos más. La idea principal nos provee la información básica, que es una especie de resumen del mensaje, brindando los aspectos más importantes de él. Bien, aquí vamos a hablar de algo muy importante, la palabra síntesis, ¿ya? Mira, la palabra síntesis quiere decir resumen, pero para muchos hablar de la palabra resumir, ¿no? De resumen, siempre es un dolor de cabeza. No digamos siempre, pero en lo general es un dolor de cabeza para el estudiante. Y esto se debe a que hay poca práctica de la actividad de resumir. Pero la pregunta sería, ¿y es difícil eso? Bueno, como todas las cosas o la mayoría de las cosas, siempre al inicio es un poco dificultoso, ¿no? Pero a medida que ya se va pasando el tiempo, ya es una cosa pues sencilla. O sea, se torna sencilla porque por la misma ejercitación constante, ¿no? Y eso hay que entenderlo bien. En todos los aspectos siempre es así, ¿no? Siempre es así. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer una actividad nueva, ¿no? Al comienzo nos cuesta. Por eso hablan de derecho de piso, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es común. Pero si nosotros no nos enfrentamos a esas condiciones, pues simplemente la síntesis no la vamos a hacer. Entonces la síntesis viene a ser, o resumen, viene a ser un trabajo que al comienzo lo haremos de manera dificultosa, pesada, ¿no? Tediosa, pero a medida que nosotros practiquemos, desarrollamos una gran capacidad de síntesis y de esa manera, pues, ya hemos resuelto la mitad de nuestros problemas en la lectura, ¿no? Porque básicamente la lectura se basa en la síntesis, ¿no?
porque para poder sintetizar primero tenemos que entender, y después de entender lo tenemos que digerir, ¿no? Digerir. Y esa digestión casualmente pasa por el reconocimiento de lo más importante, de lo secundario, hace todo ese trabajo, ¿no? Pero eso es, como se dice al comienzo, difícil, nada más que al comienzo. Después, poco a poco, ya vamos a estar como pez en el agua, ¿no? Bien. Eh, Después de hablar que la idea principal es una especie de síntesis del mensaje, ¿no? En la cual se da aspectos importantes sobre él, ¿no? También se dice que se trata de un discurso oral o de un texto escrito, cualquiera de los dos casos. La idea principal estructura de manera lógica, ojo, estructura es formar, ¿no? Dar una forma, ¿no? Pero de manera lógica. ¿Por qué manera lógica? Porque es algo razonable. O sea, el texto siempre va a ser algo razonable, algo que contenga razón. Los conceptos sobre lo que versa el tema en cuestión. O sea, el tema puede ser variado, ¿no? Puede ser variado. Por ejemplo, para entender qué cosa es el tema, ¿cuáles son los temas que están de moda en el Perú? Estamos hablando en el Perú, ¿ah? Por ejemplo, hay algo que fue moda en el momento pues del ingreso del nuevo presidente, fue moda pues esa pugna, esa lucha, ¿no? Por aceptarlo, por no aceptarlo, por aprobarlo, por no aprobarlo, por darle su mandato. En un momento fue eso el tema en boga, de moda, ¿no? Hoy día, por ejemplo, está de moda de la caída del derrame del petróleo, en Cieneguilla, ¿sí o no? ¿Cuál otra cosa podría estar de moda? Allá, el cambio de gabinete y que se va a reestructurar otra vez el gabinete, por ejemplo. Eso está de moda, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema actual, ¿ya? Entonces son temas de moda, temas que están actualmente. Mira, ya hemos hablado de dos temas puntuales de ahora, el derrame y el cambio de gabinete por segunda vez. ¿Te das cuenta? Ah, y tercero también sería la llegada de Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny va a venir a hacer su concierto y dícese que por la, por los muchos, o sea, hay mucha gente que se ha quedado sin verlo, entonces están proponiendo que haga una segunda presentación, ¿no? Y bueno, ya tenemos eso, es un tema de moda. ¿Serán los únicos temas de moda? No, tiene que haber más, ¿no? Pero estamos hablando de aquellos que tienen mayor campo de observación, ¿no? Entonces, son temas, te das cuenta, son temas. ¿Qué otro tema podría haber? Bueno, pero hay temas particulares también, ¿no? Porque este tema de lo que yo les he hablado concierne a la gran mayoría de Perú, ¿no? Ahora, temas que solamente son para grupos, caso de nosotros, que postulamos a la universidad. ¿Cuál sería el tema? ¿Cuándo va a ser el examen, no? Que debe ser más o menos el 1, 2 y 3 de marzo, más o menos, ¿no? Que sea por ahí, por ejemplo, ¿no? Claro que va a ser después, ¿no? Pero estamos poniendo una fecha así por decir, nada más, ¿no? Entonces va a ser en marzo, la primera semana o segunda semana. Ya, bueno. Te das cuenta que eso sería también un tema que a nosotros nos interesa, pero particularmente a ese grupo llamado postulantes pre, ¿no? De las universidades. ¿Te das cuenta? Entonces también hablamos de un tema que a nosotros nos incumbe, ¿no? Nos incumbe. El otro tema que podría venir sería si el examen va a ser virtual o presencial, ¿no? Eso también sería un tema que siempre la gente pregunta, oye, ¿cómo va a ser presencial? Bueno, como tú verás, actualmente también ya todas las actividades educativas tienden a ser presenciales, entonces no me queda duda que va a ser presencial también, ¿no? Profe, pero si viene la quinta, la sexta ola, etcétera, bueno. Bueno, yo no creo que varíe, yo no creo que varíe, ¿no? Porque ya están dados los soportes necesarios, las condiciones necesarias también para que sean presenciales. Entonces, pienso que por ahí la duda no debe estar, ¿no? Cosas así son temas que podemos hablar, ¿no? Bueno, eso es un tema de las cosas principales que se están hablando. Después de hablar del tema, podríamos hablar de la idea principal casualmente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de el tema de nosotros, preuniversitarios, ¿no? Entonces estaríamos hablando si va a ser presencial o virtual. Eso sería la idea principal, ¿no? Ponernos a pensar cómo va a ser el examen, ¿no? Porque ya sabemos que viene el examen, ya sabemos que va a ser en marzo, ¿eh? Pero también tenemos que ponernos en el plan de
cómo va a venir. Entonces eso sería, si estamos hablando de ese tema, oye, va a venir así, ¿qué pasaría si fuera virtual? Yo me contrataría un profesor para que me sople, ¿no? El otro dirá, no, yo no voy a contratar a nadie porque yo quiero ganarme por mis propios, etcétera. Bueno, ese tema ya sería como dar, eh, digamos, hablar del examen de admisión, pero ya las partes que se van dividiendo del tema en sí, ¿no? Bien. Dice, para comprender e interpretar un texto es necesario conocerlo en su totalidad. Obviamente, si no lo conocemos totalmente, no vamos a entenderlo completamente, ¿no? A veces nosotros tenemos la costumbre de dar una respuesta cuando tenemos un conocimiento parcial, no total, sino parcial, pudiendo tener la capacidad de extraer la idea principal sobre la que gira el tema, ¿ya? Es importante que sea su totalidad. Mira, se acostumbraba antes para rendir un examen de admisión, o un examen cualquiera ya, que no sea de admisión también, ¿no? Cualquier examen de lecturas, ¿sabe lo que hacían? Leían el texto, memorizaban, ¿no? El texto, iban a las preguntas y veían de frente, ni siquiera leían bien las preguntas, ¿ah? Pero veían las alternativas y se daban cuenta que una de las alternativas estaba escrita en el texto. Y esa era la respuesta. Esa era la respuesta. Entonces se optó por marcar, ¿no? Si yo veía una oración que estaba en el texto, yo lo marcaba. Así era el nivel antiguo de la comprensión de lectura, en la cual una sola era la respuesta y había pocos distractores, pocas oraciones que se parezcan a la respuesta. Era más directa la pregunta. Lo que decimos, preguntas literales, ¿no? Entonces, se podía hacer eso, ¿no? Ya sin ver la pregunta incluso. Pero los tiempos cambian. Y al cambiar también un poco como que se hacen más difíciles, ¿no? Pero así como se hacen más difíciles, entonces la respuesta también es pensar más difícil también, ¿no? En la respuesta. Y eso pasa actualmente, ¿no? Por ejemplo, ahora del texto en las alternativas no hay una oración nomás, hay varias, más de una. Entonces es ahí donde la complicación es mayor. ¿Por qué? Porque yo puedo ver a 3 oraciones que están en el texto y yo no sé pues cuál de ellos es, porque hay 3. Y yo estoy con un decir nada más, que pueden ser 3, pueden ser 4 también, o más. Bueno, si yo tuviera 3 oraciones que están en el texto, ya lógicamente yo no voy a optar por esa antigua forma de marcar nomás lo que encontré, ¿no? No, no. Ahora tengo que tener mayor cuidado, ojo, ¿en dónde? En la lectura de la pregunta, porque a veces somos muy ligeros en la parte de la comprensión de la pregunta nada más, ¿ah? Porque yo he visto personas que son excelentes lectores, o sea, que han captado excelentemente pues todo el texto, ¿no? Se lo han aprendido de memoria, lo han analizado, han hecho comparaciones, han hecho extrapolaciones, han hecho diferentes razonamientos dentro del texto. ¿Ya? O sea, han dominado el texto. Pero cuando responden mal. Y la pregunta sería, profesor, pero no se entiende. Si han comprendido el texto, entonces, ¿por qué van a marcar mal? Es que descuidan, ¿sabes qué parte? El enunciado de la pregunta. No es lo mismo decir una obra del autor que decir la obra principal del autor. Son dos preguntas diferentes. Si me dicen una obra del autor, por ejemplo, de Shakespeare, yo dijera, pues, Romeo y Julieta, ¿no? Pero si me dijeran, no, de repente podría decir, sí, Romeo y Julieta. Pero si me dicen la principal, en este caso coincide, ¿no? Que Romeo y Julieta es una de las principales o más famosas de William Shakespeare, ¿no? Bueno, se da pues que generalmente uno recuerda a la obra principal, ¿no? Pero uno también podría no conocer a la principal, no conocer mucho. Por ejemplo, ¿de quién? De Edgar Allan Poe. Cualquiera puede decir el gato negro, ¿no? De repente dice el cuervo, de repente dice el tonel del amontillado. Si yo digo una obra de Allan Poe, el tonel del amontillado. Pero si me dicen la principal obra de él,
ya no podría mencionar al tonel del amontillado, estaría nombrando al gato negro, por ejemplo, ¿no? Entonces te das cuenta que no es la misma pregunta, pero a veces el estudiante o el lector, cualquiera, no toma mucho cuidado, no tiene mucho cuidado en la lectura de la pregunta. Yo creo que ahí estaría asegurando también su respuesta, leyendo bien la forma de la pregunta. Yo estoy diciendo una forma nada más, ¿no? De cómo pueden complicar la vida. Pero hay otras formas también de preguntar y que parecen que fueran la misma, ¿no? Por ejemplo, si te dicen en la pregunta, ¿no? Te dicen, ¿qué se puede deducir del texto? Y la otra pregunta sería, ¿qué se puede extrapolar del texto? No es la misma pregunta, no es la misma pregunta. Bien, vamos a continuar entonces. Ya estamos hablando que tenemos que conocer muy bien el texto, pero aparte estoy agregando, yo he agregado, ¿qué cosa? Que tengo que leer bien el enunciado de la pregunta para asegurarnos que mi respuesta sea la mejor. Bien, la idea principal dice que tiene como función fundamentar el texto, exponiendo el contenido importante del texto, del cual no puede dejarse de lado para realizar una correcta comprensión, ¿no? Además, la idea principal se expresa siempre en oraciones que tienen autonomía con respecto a las otras, de las cuales no depende. O sea, es independiente. La idea principal generalmente es independiente, ¿no? Eh, Articulándolas en forma coherente y cohesionada. No siempre, ojo, se manifiesta de manera explícita. Porque ¿qué pasaría si en una lectura, en un texto, la oración principal no está escrita, pero se puede sobreentender? Claro. Muchas veces dice que la idea principal hay que deducirla, ¿no? Que es lo mismo que decir inferirla, ¿no? Es lo mismo, ¿eh? Descubriendo los aspectos implícitos en un texto. Para descubrirla debemos preguntarnos, mira, esta es la pregunta que tenemos que plantearnos, ¿ya? Para encontrar la idea principal. Esta es una pregunta que tenemos que plantearnos. ¿De qué se trata? Principalmente un párrafo, el párrafo. ¿De qué se trata principalmente el párrafo? Esto vendría a ser la pregunta que tenemos que hacernos para encontrar la idea principal. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al texto A. ¿Qué tenemos con el texto A? Dice, el motor de la evolución reciente en la historia fue y sigue siendo el contacto con los demás, con las demás ciencias del hombre, ¿no? ¿Cómo podemos evolucionar? Teniendo un acercamiento a las ciencias del hombre, al conocimiento del hombre, menos estructurada. Dice que la historia aparece también como más abierta, menos rígida y resistente al cambio que otras disciplinas. Pero las modalidades y la intensidad del contacto fueron variables. Hubo por una parte una verdadera importación de técnicas y métodos, además de vocabulario y problemática, con relación a la economía política. Mira, economía política, este tema, a la econometría, ¿no? A la demografía. Todos esos elementos son importantes, ¿no? En la evolución, en la evolución. Claro, porque, por ejemplo, mira, la economía política, ¿ya? Vamos a hablar de la economía política. Por ejemplo, antes en la economía política, ¿quiénes tenían mayor desarrollo económico político? Los países que tenían mejores puertos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el comercio se debía, digamos, al transporte marítimo. Hoy en día son por avión, aunque el mar no ha dejado de tener importancia, pero los aviones han agilizado, ¿no? En masa no, pues en masa tienen que ir por mar. Y bueno, también había pagos de impuestos, etcétera.
Pero ¿cómo han cambiado? No digamos mejorado, ¿ah? Sino cómo han cambiado la economía. ¿Cómo ha cambiado la economía? Hoy en día existen los tratados de libre comercio. Y el tratado de libre comercio se hace con la intención que no se paguen pues los impuestos como los aranceles, ¿no? Esa es la idea, ahorrar en el pago de los aranceles y que la diferencia de lo que se va a ganar sea mayor, pues, ¿no? Por ejemplo, si un país hace un tratado de libre comercio con el Perú, quiere decir que Perú puede llevar sus productos a ese país y ese país puede traer productos a nuestro país sin pagar los aranceles, o sea, los impuestos. ¿Sabes quién sale ganando ahí? De los dos países, ¿quién tiene mejor industria? ¿Por qué? Porque si tiene mejor industria, su producto no va a ser materia prima, sino va a tener un valor agregado. Entonces, ese país va a tener mejores ingresos, ¿no? Ya que el valor agregado es lo que le da la ganancia, pues, para el país, ¿no? Entonces, en el caso de Perú, pues Perú, su industria es incipiente, ¿no? Por esa razón, nosotros tenemos que importar bastante. Tenemos que importar, bueno, todos los países importan, por si acaso, ¿eh? Hasta los países más grandes, como China, no en tamaño, sino en economía, estamos hablando. China, por ejemplo, Japón, importan. Estados Unidos también importa. Y son países que pueden supuestamente mantenerse con su propia producción. Ya, bueno, entonces la economía política mira cómo ha cambiado. Ahora se trata de no pagar impuestos mediante un tratado de libre comercio, ¿no? Y donde quién va a ganar indirectamente no se dice, pero lo real es eso, ¿no? Que el que gana más va a ser el país que tenga mejores industrias, ¿no? Porque el que tiene industria tiene productos con valor agregado. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos una industria muy desarrollada, no. Entonces, ¿qué vamos a vender? Materia prima. Y si vamos a vender materia prima, ¿nos lo van a comprar así como si fuera un aparato electrodoméstico? No, así como procesado nada más, vamos a venderlo. Y va a ser a precio, como decimos en la jerga de la economía, a precio huevo le llaman, ¿no? A precio huevo. O sea, un precio bajo, pues, ¿no? Si a nosotros nos compran, por decir, un mineral a $5, ¿no? Ya sea un kilo, un quintal, lo que sea, ¿no? A $5, ellos nos van a regresar el mismo material, pero ya procesado, con el valor agregado, etcétera, por su industria, y no nos van a vender a $5, nos venderán pues a $80, $100. ¿Te das cuenta? Mira la ganancia que tienen. No está mal que ganen, eso no hay que envidiarlo, nada, nada. Pero hay que ver también qué es lo que nos conviene como país, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que considerar. Y así van cambiando, ¿no? La demografía también va cambiando. Por ejemplo, mira, ve, se ha hecho una estadística y se ha visto que China, Europa, incluso los Estados Unidos, hay menos nacimientos, menos nacimientos. Han nacido menos del 1% de la población. Eso es poquísimo, ¿ah? Y ese resultado va a tener, digamos, negatividad a lo largo del tiempo. Entonces, los países que van a estar más beneficiados son los países que van a tener más hijos. Profe, pero ¿cómo dice usted eso? Si cuando tienen más hijos van a gastar más. No, pero ¿quién mueve la industria? ¿Quién mueve un país? Sus ciudadanos. Un país que tiene menos ciudadanos va a estar como Australia, que no tiene gente. Australia es un tremendo, casi continente, no tiene gente. Está pidiendo que vaya gente para allá. Pero lógicamente ellos no son tan ingenuos, ¿no? No van a pedir que vaya cualquiera, pues, ¿no? No, ellos le van a pedir que tengan profesión. ¿De qué profesional? Ahí pues va a tener una buena forma de presentarse. Pero ya quien gastó todo el dinero para su formación hasta la universidad y ser profesional, el país de donde viene. Se te das cuenta que los australianos no son tontos. Después hay otros países cercanos, no recuerdo cuál, creo que es Canadá, ¿no? Entonces, también están buscando, pero siempre que ya se les den servido, o sea, que vayan ya profesionales. Entonces, la demografía hace que varios países necesiten población, ¿no?
Hay algunos lugares donde en verdad la población también es excesiva, pero a la larga eso va a tener consecuencias. Es importante manejar la demografía, ¿no? Así es. Por eso es que salió una inglesa diciendo, hay muchos viejos, hay que eliminarlos. Bueno, parece que cumplieron su palabra, ¿no? Bien. Profe, usted también es viejo, pero me salvé, Ya. Por otra parte, la sociología, la historia, adoptó más bien una parte de la problemática y de la terminología que sus métodos, ¿no? Mira, y el estructuralismo lingüístico y antropológico actuó sobre la historia principalmente en el sentido de provocar la reflexión de los historiadores respecto a ciertas nociones fundamentales, sin influir en forma directa en ningún punto o casi ninguno de la investigación histórica. De tal forma, un cierto número de términos resume lo esencial de la nueva problemática y metodología que la historia vino adoptando en los últimos 40 años. Mira bien, en esos 40 años, las cosas que han pasado, tomando en cuenta todos estos campos, ¿no? La lingüística, la antropología, ¿no? Aparte de la ciencia, acá también incluye a la sociología, no solamente a la lingüística y la antropología. Todo eso en 40 años, toda la evolución que ha habido, ¿no? En esos 40 años ha habido cuantificaciones, o sea, cantidades, ¿no? Variación de las cantidades de todo lo que hay. Coyunturas, circunstancias. Coyuntura es una circunstancia, ¿no? Y también su estructura y modelo. Bueno, yo creo que en cuanto a estructura y modelo, no hay mucha variación, ¿no? No hay mucha variación. O sea, casi todos los países tienen la misma estructura, el mismo modelo, ¿no? O sea, no digo que hay uno solo. Si muchos piensan que habrán 100 formas de estructura, 100 formas de modelos, no es cierto. Deben haber más o menos 10 como máximo y la mayoría son 4 como máximo, ¿no? Pregunta 1. ¿Cuál es el tema central del texto? Empezó diciendo la evolución y dio en qué campos o qué elementos ayudaban a la evolución, ¿no? Y ese estudio de esa evolución ha sido un estudio de 40 años. O sea, se ha hecho una observación o el estudio de 40 años. Si hablamos de evolución, ¿quién va a ser? Pues cambios puede ser, evolución puede ser. ¿Qué más? Solamente los dos, de los cuales esta sería la respuesta. La evolución de la ciencia histórica, ¿no? Esto sería la mejor respuesta entre A y B, ¿ya? Entre A y B. Ahora, en la otra pregunta dice, en esencia, la idea principal estriba en plantear qué. O sea, ¿cuál es lo principal de todo el texto? ¿Qué plantea? A ver, lo que plantea es que todas las ciencias han participado en esta evolución. Puede ser la A, claro, la interdisciplinariedad entre las ciencias resulta fundamental en su evolución. Puede ser. Las contribuciones de las disciplinas auxiliares de la historia han sido notables, no tanto. Las fuentes históricas permiten el desarrollo del... Es cierto, pero esto solamente es un factor nada más. No es, como se dice, lo más general. La historia ha experimentado cambios por la apertura a la interdisciplinariedad. Puede ser también. Entonces la respuesta estaría entre A y D, la primera y la última. Ya, pero aquí en el texto nos han planteado que para esa evolución han participado muchas disciplinas, ¿no? Muchas disciplinas. Pero siempre ha habido muchas disciplinas. ¿Y por qué ahora sí ha habido mayor cambio? Porque le han dado apertura, le han dado la opción de participar en el cambio, en la evolución. Entonces, mejor respuesta sería la D. Esta sería la respuesta. Anota, anota. Vamos al siguiente texto. Luis Lecea. ¿Quién es el señor Luis Lecea? Dice que es un investigador español que trabaja en la Universidad de Stanford. Es español, pero trabaja en Inglaterra, ¿no?
Dice que él es un científico que trata de comprender las bases biológicas del sueño. A lo largo de su carrera ha descubierto hormonas como la hipocreatina, clave para mantenernos alerta, además de identificar las neuronas que preparan al cerebro para conciliar el sueño. Conciliar el sueño, muy interesante. A partir de estos conocimientos ha sido posible diseñar, o sea, crear productos farmacéuticos, ¿no? Mucho más específicos que los medicamentos actuales que apagan, mira, ahí dice que ya existen medicamentos actuales, ¿ya? Ya existe, ¿ya? Ahora, pero acá dice que esto es más específico. O sea, si antes había medicamentos, ahora también los hay. ¿Y cuál es la diferencia? Que ahora ya no son tan generales, sino más específicos. O sea, ya no es para todo el cuerpo, sino para partes principales del cuerpo, que apagan todo el cerebro y producen más efectos secundarios para ayudar de forma inofensiva a las personas con problemas de insomnio. Bueno, yo siempre escuché la palabra insomnio y siempre estoy escuchando la palabra insomnio. Y para mí no tiene mayor importancia. Pero para mí, ¿por qué? Porque no lo vivo. Pero si yo debo ser empático, porque así debe ser, ¿no? Debemos ser empáticos. Hay personas que no pueden dormir. Y tú dirás, los viejos. La mayoría son viejos. Pero hay personas jóvenes que no pueden dormir. Entonces, en ese caso, el insomnio viene a ser ya algo dañino, porque tú sabes que el sueño es importante, ¿no? Es importante. Muchos no valoran el sueño. El sueño es para, como se dice, rebobinar el cuerpo, ¿no? O sea, mejorar el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay procesos que ocurren durante el sueño y muchos no le toman en cuenta esto, ¿no? Sirve, como se dice, para hacer descansar la máquina, ¿no? Para poder después regresar con energía, etcétera, ¿no? Incluso también este es el momento en el cual tu cuerpo bota toxinas. Si tú le haces trabajar todo el día a tu cuerpo, no lo haces descansar, hasta el sistema nervioso se malogra. Mira, un ejemplo así chiquito. Si nosotros aquí en el Perú estamos en este momento, por decir, las 8:35, pero hay otros países donde no están en la mañana, están en la noche, por decir 2 de la mañana. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy a ese país de las 2 de la mañana? Para mí, estar en las 2 de la mañana es recién levantarme, pero ahí todos están durmiendo. Y puede ocurrir al revés. Por ejemplo, si yo debo estar durmiendo a una determinada hora de otro país y todos están despiertos en ese país, no encajo. Por eso que existe sufrimiento de las personas que cambian de un país a otro país cuando el horario no es el mismo. Ahí nomás hay un problema, ¿no? Ahora, el insomnio es malo porque al cuerpo no lo deja descansar. Ahora, ponte en otro caso. Tú estás durmiendo. No tienes insomnio, tú duermes. Dormiste de repente 1 hora y media. Y alguien viene y quiere hacerte una pregunta, te despierta. Oye, una preguntita, antes que te duermas. Ya 1 hora y media estás durmiendo, pero te despiertan a la mitad. Oye, es como si volvieras a dormir recién, que esa hora y media no te sirvió de nada. Pero hay gente que, bueno, ignora, pues, ¿no? Se supone, ¿no? Que rompe el sueño de una persona. No debe ser así. El sueño debe ser hasta donde termine, es todo un proceso más o menos de 3 horas, me dicen, ¿ah? Cada 3 horas se renueva el sueño, ¿ya? O por eso que la persona debe dormir 8 horas, ¿ya? 6 horas como mínimo, pues ya. Mínimo, ese es en el peor de los casos, ¿ah? Pero eso es lo que la gente no entiende, ¿no? Que el sueño debe ser respetado, ¿no? Debe ser respetado. Bueno, ¿qué más? Este investigador hablaba sobre el sueño, pues, ¿no? El insomnio que vendría a ser el no sueño, porque insomnio es cuando no puedes dormir. Profe, ¿que alguien no puede dormir? Sí, cierto. Hay otros que duermen y más bien para levantarlo es más difícil. Aquí es donde podemos hablar, ¿sabes? ¿De qué más? Del umbral del sueño. ¿Qué es eso?
Que hay personas que cuando duermen, apenas pasa alguien por su costado, se despiertan. ¿Ya? Pero hay otras personas que tú estás durmiendo, te mueven para que te despiertes, tú no te despiertes. Te cachetean y tú no te despiertes. Ya ese es otro umbral, se llama, otro límite. Ya hay personas que duermen bien seco, seco, como decimos vulgarmente, y otros que duermen de manera tan ligera, ¿no? Que se despiertan por cualquier ruidito, ¿no? Que haya. Ahí hablamos del umbral, ¿ya? Eso también es importante hablar en el sueño, ¿no? Dice que esta semana este investigador conversó con Materia. ¿Qué cosa es Materia? Sobre la aplicación de los conocimientos obtenidos en su laboratorio a la mejora del sueño de la sociedad. Mira, que es importante ese estudio, ¿ah? Alguno dirá, estudiar eso, este está perdiendo su tiempo. No, es importantísimo. Afirmó, entre otras cosas, que si es de noche, pero estás estresado, lo mejor sería no ir a dormir, dice, ya que el cerebro constantemente toma decisiones en torno a los beneficios para nuestro organismo. Mira, te está diciendo que tu organismo te está hablando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo humano te expresa un estrés, porque te está avisando cosas que debes hacer y cosas que no debes hacer. A veces la gente se queja, ¿no? Dice, oye, ¿por qué estará enfermo este señor, esta señora? Reniegan de la enfermedad, pero en verdad la enfermedad viene para avisarte, oye, algo malo pasa en tu máquina. Y la gente no lee eso, o sea, no entiende eso. Si algo te pase por algo, o sea, tu cuerpo es como una persona que te habla. ¿Y cómo te habla? Señalándote por algunas reacciones. Por ejemplo, cuando una persona tiene infección, el cuerpo no te va a decir, oye, tienes infección, no te dice. ¿Sabes cómo te habla? Te eleva la temperatura corporal, fiebre. Con la fiebre te está diciendo, tienes una infección. Ya, ¿y qué te está avisando con eso? Cuida tu cuerpo, pues, ¿no? No lo infectes, no le des cualquier cosa. Eso te está diciendo. Pero no leemos bien esa palabra del cuerpo humano, no lo leemos bien. Entonces, cuando tu cuerpo está estresado, acá te recomienda que no debes dormir. ¿Por qué? Porque está entendiendo de que ya, pues tu cuerpo algo le está pasando, ¿no? Una forma de responder a eso sería no durmiendo, en el caso de que la persona esté estresada, ¿no? El cuerpo te habla, no te habla con palabras, pues, no seas así también. Muchos dicen, y nunca he escuchado lo que me ha hablado, dicen, no, sino que te da signos, señales, ¿ya? Esas señales son las cosas que tenemos que interpretar. Porque a veces se te suelta el estómago. Tú dices, oye, estoy con el estómago suelto, ¿no? Y comienzas a renegar y comienzas a tomar pastillas. Pero ¿sabes lo que te está diciendo tu estómago? No le metas cochinadas a tu estómago. Eso te está diciendo, cuídalo. Pero, y tú sigues, ¿no? Comiendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta de un alumno, me dijo, profe, hoy ya está de moda eso de las comidas sanas, pero que no puedo comer ¿cómo se llama? Un pollo broster, profe, un heladitos, no puedo comer, profe. Sí, pero que no le des todos los días, pues no maltrates al cuerpo. Dale con menos frecuencia. ¿Me entiendes cuando digo menos frecuencia, no? Claro, puedes comer una chatarrita, pero no seguido, pues todos los días le das, es como si a un boxeador le estés tirando puñetazos todo el día. Lo acabas, pues, ¿no? Lo acabas. Pero si es una pelea una vez al mes, pelea, después se recupera, ¿sí o no? Igualito es el cuerpo, no le estés maltratando, pues, ¿no? Así te habla, cuando el estómago te suelta, manito, alégrate, te está avisando que ya se te está pasando la mano, ¿sí o no? Te está dando mucha cochinada, mucha cochinada. Ya, de igual forma sostuvo que muchos de los problemas del sueño de la población se arreglarían con una higiene un poco organizada del sueño. Mira, que te está hablando higiene del sueño. O sea, no te está diciendo que no te bañas o que la persona no se baña. Está hablando de higiene del sueño. Ojo a esa expresión, ¿eh? Es decir, no irse a dormir con la tele puesta, hacer más ejercicio. O sea,
¿Qué pasa cuando tú duermes con la televisión prendida? Acá mismo te dice que está mal. ¿Sí o no? Tu celular al costado de tu cama. No, si me llaman, si me llaman. No, ni tu crush ni tu ex te va a llamar, así que está de más, está de más. No dejes de dormir con un celular al costado de tu cama. Tu cama no debe tener nada de esas cosas. ¿Por qué, profe? Bueno, explicarte sería muy largo, ¿no? Ya. Ah, también dice hacer más ejercicio, estar más expuesto al sol. Mira, la verdad que nosotros cuando sale el sol nos ponemos a la sombrita. Siempre es bueno un ratito siquiera el sol, ¿no? Eh, la hora menos indicada de exponerte al sol es las 12. Es la hora menos indicada porque el sol cae de manera perpendicular a la Tierra. O sea, cuando tú estás y te cae a ti a las 12, eso pasa. Pero sí es bueno estar al sol siquiera un ratito. Ya, tú no creerás, ¿ah? Pero el sol cumple una función. Sí, imagínate si a las plantas el proceso de la fotosíntesis no se da con el sol y nosotros somos también elementos de la naturaleza. Entonces también el sol es bueno. Mira cómo te dice que debes limpiar para el sueño, tu higiene para el sueño. ¿Qué más? Y durante la tarde o la noche estar más aislado, o sea, no estar con mucha gente. Bueno, hay personas que en verdad por su trabajo mismo tienen que estar con bastante gente, ¿no? Qué pena, porque eso no le es tan bueno. Mira, ve, acá dice bien claro. Estar más aislado durante la tarde o la noche. No siempre, pero la mayoría de los días sí es recomendable, ¿no? La pregunta es, ¿pero por qué? O sea, ¿de dónde viene eso? ¿Están locos? ¿Cuál es el fundamento? ¿La base? ¿Sí o no? Cualquiera se pregunta eso. Bueno, todo esto tiene una respuesta. Primero, todos los organismos tenemos una electricidad, ¿no? Que nosotros irradiamos. Aunque no creas, ¿ah? Nuestro cuerpo está, como se dice, ahí está, un ejemplo, mira. Se han creado automóviles que no gastan gasolina, no gastan gas, no gastan petróleo, ni otra sustancia. Solamente hay una especie de receptores del sol, de los rayos solares. Y con eso pueden funcionar estos autos, con el sol nada más. Ya imagínate si el auto hace eso, tu cuerpo también hace lo mismo. Recibe el sol, ¿ya? O sea, nosotros somos energía, por si acaso. Entonces, si estamos muchas personas con energía negativa alrededor de tu cuerpo no se va a defender, ¿no? Se defiende, pero a veces no. Pero si estás aislado en un tiempo, no te digo que todos los días vas a estar solo tampoco, pues no, no hay que ir a los extremos. Todo tiene que ser moderado. A veces sí, a veces no. De 7 días a la semana, 3 días que estés aislado. O sea, que no estés con mucha gente cerca. Ya, esa es una forma de limpiar, de higiene, ¿ya? Estos estudios son, mira, son antiguos, sino que recién lo conocemos. Estos estudios de estos españoles, los españoles han avanzado bastante al respecto, ¿ah? Ya. Al referirse al ritmo de 8 horas de sueño, explicó que no es necesariamente malo, pero tienen que ser 8 horas de verdad. No pueden ser 8 horas con interrupciones. Ahí está lo que te digo. O pocos eficientes. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, tú estás durmiendo. A la hora y media, 2 horas, alguien te levanta para hacerte una pregunta. Claro que esa persona no está pensando en ti, pues, ¿no? Está pensando en él, que necesita saber la respuesta. Pero está haciéndote daño. Entonces tú no, tampoco vas a renegar, solamente esa persona que lo hace sin saber, pues, ¿no? Tú tienes que instruirle. Oye, ¿sabes qué? Cuando estoy durmiendo, por favor, no me interrumpan. ¿Qué te crees? El rey te van a decir, ¿no? No, un momentito. He leído sobre el sueño. Ah, ¿no? Como dices vulgarmente, nos panudeamos, pues, ¿no? O pocos eficientes finalmente sentenció que la luz artificial, ojo, mira, ahí está la palabra artificial, ¿eh? La luz artificial influye mucho en los patrones de sueño, razón por la cual habría que evaluarla necesariamente. Bueno, yo solamente te digo esto, si tú quieres dormir tranquilo, algo más que te va a ayudar es que duermas en un lugar donde no haya nada de luz. Profe, yo duermo con la luz prendida. ¿Qué vamos a hacer? Tienes que cambiarla. Si no cambias, tu organismo no va, o sea, va a funcionar bien, pero lo estás haciendo trabajar, pues. Así como tú cuando te mandan una tarea en el colegio, tú reniegas,
Tu organismo también reniega. No piensa, pero reniega. Tú sí piensas y reniegas aún. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. O sea, piensa en tu cuerpo, ¿ya? Pregunta 1, dice, determine el tema central del texto. La hipocreatina como hormona del sueño, eso no es lo importante, no es lo importante, ¿sí o no? No. ¿Eso dice el texto? Sí. ¿Pero es importante? No. Es simplemente para poder explicar una parte de por qué es importante el sueño. Ya te estoy diciendo la respuesta, ya te estoy diciendo la respuesta. La B dice la importancia de la calidad del sueño. Eso está mejor. El ritmo de 8 horas del sueño profundo. Eso también está bien. Está en el texto, pero ¿tú crees que la C le va a ganar a la B? Ni modo, ¿no? La B es más general, abarca más idea, ¿no? La relación entre el estrés y los sueños. Es cierto que habló del estrés, pero solamente del estrés. Habló también de una higiene, ¿sí o no? Claro, entonces la respuesta sería la B, la importancia de la calidad del sueño. ¿Qué te parece? ¿Ya lo marcaste? Ya, ok. Mira, qué importante. Nosotros tanto hablamos de las comidas, de las diversiones, del estudio, pero ¿quién se pone a hablar del sueño? Nadie. Es un tema que no lo abordamos. Ya, este señor español, el investigador Luis Lecea, pone de relieve algo. ¿Qué cosa pone de relieve? Bueno, que nosotros tenemos que darle mayor cuidado a nuestro cuerpo para que duerma tranquilo, ¿no es cierto? Claro. Los factores que causan el insomnio dependen de factores emocionales. Eso lo resalta el autor. Relieves que lo pone más elevado, más alto, lo acentúa, ¿no? La carencia de rigurosidad científica explica malas opiniones sobre el sueño, tampoco. Los fármacos son la mejor manera de combatir. Es verdad que los fármacos ayudan, ¿ya? Los fármacos ayudan. Pero eso sería lo más importante. No, es una parte de la explicación, ¿no? La mejor sería entonces la D. ¿Por qué? Dice, la calidad del sueño depende de la adaptabilidad a los hábitos y al entorno. ¿Por qué adaptabilidad a los hábitos? Por ejemplo, ¿cuántas horas dormir? No todos duermen las 8 horas. Algunos más, otros menos. Pero la recomendación es 8 horas, ¿sí o no? La higiene también es un hábito. Pero no estamos hablando de la higiene que todos entendemos, ¿ah? Sino una higiene, por ejemplo, lo que ahí mencioné, ¿no? Bien claro he mencionado en qué consistía esa higiene, ¿no? Y al entorno también. ¿Por qué al entorno? Porque ¿qué cosa es lo que nos rodea? Si estamos durmiendo en un cuarto donde hay puros celulares, televisión prendida, te amanece con la televisión prendida. No, no, el descanso no es igual. Ahí está el entorno. Si tus luces está todo prendido, también, ¿no? Recomendable que tengas unas cortinas gruesas, justo para ponerla en ese momento, ¿no? Puede estar colgado y abierto durante todo el día, pero en la noche ya no lo cierras todo oscuro. Bueno, ya te va a comer el cuco, ya también tú me vienes con eso, me va a comer el cuco. Bueno, ya la de la respuesta, ya. Hay otra cosa, sobre esas pastillas existen varias pastillas para el sueño, para no estar con insomnio, pero yo te voy a decir una cosa, la mayoría de las pastillas crean dependencia, ¿ya? Crean dependencia, porque son drogas, pues, y toda droga crea dependencia, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. No es recomendable utilizar fármacos. Creo que hasta una agüita ¿cómo se llama esto? Hay una agüita, no me acuerdo cómo se llama esa agua, de unas flores, amarillas, o sea, la parte media amarilla, los costados son chiquititas, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahora voy a acordarme, ¿ya? No es que no uso eso. Otra forma como de descansar, tener la conciencia limpia. También es buena, ¿no? La conciencia limpia. No, sí es importante, ¿ah? Claro. No deberle nada a nadie, ¿no? Y así hay muchas cosas que no se ha hablado acá, pero tienen que ver con el sueño. Ya, texto C. La buena práctica médica, mira, ya sigue con la misma idea, ¿no? Ya hablamos del sueño en la parte fisiológica, ahora vamos a hablar de algo médico también, ¿no?
La buena práctica médica está ligada a la evidencia científica, sostuvo la consejera de Sanidad de la Generalitat Valenciana. ¿Cómo se llama esa científica? La consejera, ¿cómo se llama esta consejera? Carmen Montón. O sea, Montón, no vayas a pensar que está hablando de la palabra, sino del apellido. Si yo te digo acá Montón, ya sabes a qué me refiero. Ya, y mira, estoy poniéndolo, cerrándolo. Mira, mira Montón. Ella, ¿ya? Bueno, la buena práctica médica está ligada a la evidencia científica. Porque tú sabes que desde la época que empezó pues Galeno, ¿no? Hipócrates con la medicina, han habido muchos cambios, ¿no? Antes se operaba sin anestesia, ahora ya se opera con anestesia. Hay anestesia general y otra local. Imagínate, mira la variedad, ¿eh? Le sacan el corazón, le ponen otro corazón y a pecho abierto. Increíble la cosa que hace la medicina. Te sacan un diente y tú no te has dado cuenta que te han sacado un diente. Te ponen otro diente con tornillo y todo, no te has dado cuenta. Imagínate cuánto avance hay en la medicina, ¿no? Sí, ahora incluso quieren operarte, ni siquiera te hacen un corte. ¿Qué, profe? ¿Cómo hace eso? Se llama operación laparoscópica. El avance de la ciencia es enorme, joven, es increíble. Ah, ya, muy bien, Joseph, gracias. Mira, Joseph me acaba de dar el nombre de la planta, la manzanilla, para poder dormir. Claro, la manzanilla. Natural, ¿sí o no? Natural. Gracias, gracias, Joseph. Bien, dice acá, Carmen Montón, estableciendo así una línea clara entre lo que debe y no debe hacerse en los centros sanitarios que dependen de su gestión. Bueno, ella se ha preocupado porque su trabajo sea el mejor, pues, ¿no? En una rueda de prensa, Montón ha ido más allá de una simple declaración de intenciones. Por primera vez se ha reclamado desde una autonomía al Ministerio de Sanidad que se retire a la homeopatía su condición de medicamento. Asimismo, ha enviado una instrucción a todos los centros sanitarios para dejar claro que las pseudoterapias no tienen sitio en la sanidad pública. Bueno, aquí el texto C está en contra de la homeopatía, ¿ya? De la homeopatía. Vamos a entender ahora después qué cosa es la homeopatía. Bueno, hay dos formas de curar. La forma natural con medicamentos y fármacos, ¿ya? Y la otra forma es la homeopatía. O sea, es una medicina no convencional. Si tú vas a la universidad, no vas a estudiar homeopatía. La homeopatía se aprende de otra forma, no en la universidad, ¿no? En algunas universidades, sí, como españolas, sí enseñan, ¿no? Pero no en todas las universidades. Entonces, vamos a ver cómo es curar de manera homeopática y cómo curar de manera tradicional, ¿no? Por lo visto, Carmen Montón está defendiendo la medicina convencional, la medicina de las universidades de todo el mundo. Por ahí va la situación. Y está en contra de la homeopatía. Mira cómo le llama incluso a esa homeopatía, pseudoterapias, ¿ya? Y es más, dice que no tienen espacio en la sanidad pública, no debe aplicarse, algo así, ¿no? Según la consejera, las administraciones públicas tienen la obligación de diferenciar claramente entre los productos que cuentan con un respaldo de medicina basada en la evidencia respecto a todos aquellos productos y prácticas que no han demostrado su eficacia. O sea, ella acusa que la medicina utilizada por los homeopáticos, ¿no? Los defensores de la homeopatía, dicen que no ha sido demostrada su eficacia, ¿no? No ha sido demostrada, dice. Bueno, en referencia a la homeopatía y otras, el autor reafirma, ¿no? En referencia a la homeopatía y otras pseudoterapias, porque así le llaman a la homeopatía como pseudoterapia, han especificado las prácticas que no se consideran útiles para los pacientes. Según un informe del propio Ministerio de Sanidad, bueno, aquí en España le llaman Ministerio de Sanidad, aquí en el Perú le llaman Ministerio de Salud, ¿no? El MINSA, que no debe sustituir a otros tratamientos con eficacia terapéutica o curativa comparada. Para evitar estos riesgos, Montón ha enviado a Salud una petición
para que se modifique legalmente la condición de medicamento que se ha otorgado a la homeopatía. O sea, la homeopatía ya ha recibido una aprobación legal en España, Chile, y casi digo Chile, en España, ¿ya? O sea, en España, por eso es que hay una gran lucha en España de la medicina, ¿ya? Una medicina convencional, que es la medicina que nosotros conocemos aquí en el Perú, lucha contra la medicina homeopática, ¿ya? Lucha contra esa otra medicina, porque la acusa de no haber comprobado sus productos, o sea, no haberlos probado, experimentado, etcétera, ¿no? Pero en España la han aceptado legalmente, ¿ya? Pero acá viene a ser una, como se dice, una recontra ofensiva, ¿no? A pesar de no haber demostrado su eficacia más allá del efecto placebo. O sea, según los médicos convencionales dicen que la homeopatía solamente son placebos. ¿Qué es un placebo? Porque mira, yo estoy leyendo este texto y si no sé qué es placebo no voy a entender. Ya, placebo es como, por ejemplo, mira, ve, yo te doy un caramelo, yo te digo, este caramelo, pequeñísimo, así, chiquito, chiquito como tú ves, es bueno, tómalo. Te lo doy y resulta que eso simplemente es un preparado con azúcar. Y le he puesto un perfume para que huela a medicina, ¿ya? Y, o sea, eso no te hace ni bien ni mal al cuerpo humano. Químicamente no te hace ni bien ni mal. Pero tú lo comes y dices, oye, me siento mejor, me siento mejor. Ya, pero ¿quién está actuando en ese momento? Tu mente está trabajando, no el producto que has consumido. ¿Ah? Tú estás convencido de que eso te va a curar, porque el médico, te han dicho que ese médico ha curado a muchas personas. Y es verdad, ha curado a muchas personas. Lo que pasa es que tú no sabes cómo. La cosa es que te ha dado esa pastillita y tú lo has probado y te has sentido bien. Y es más, has mejorado. Has sanado, has sanado. ¿Le vas a discutir esa medicina? Tú no lo vas a discutir, pero los médicos sí. ¿Por qué? Los médicos están dentro de su interés también, ¿no? Pero tú has sido sanado con un placebo. Dice, la consideración de la homeopatía como medicamento supone un riesgo. ¿Por qué supone un riesgo? Que influye directamente en la protección y restablecimiento de la salud, dado que puede provocar que se utilicen los productos homeopáticos en lugar de los medicamentos que sí han demostrado su efecto. Bueno, pregunta, dice, el texto se centra en la homeopatía como, ¿cómo le llama a la homeopatía? Así le llama, mira, ve, pseudoterapia. Así le llama, ¿sí o no? El autor le llamó así, ¿no? Principalmente, el texto sostiene que la homeopatía debería estar prohibida en farmacias públicas y centros de salud de Estado, carece de propiedades curativas y presenta un peligro para la salud pública, representa un sustituto exitoso para el tratamiento. Decir que la homeopatía representa sustituto exitoso, pero si el texto en todo momento está hablando mal de la homeopatía, ¿cómo va a hablar que es exitoso? Descartado la C. Revela el enorme interés de la sociedad hispana en asuntos de la salud humana. Tampoco, ellos nunca van a aceptar esto, que la sociedad hispana está aceptando a la convencional y descartando a la homeopática. Entonces la C y la D no puede ser. Estaría entre A y B. Debería estar prohibida en farmacias públicas y centros de salud del Estado. Ya, bueno, que salga de ahí. Pero no. Lo que trata la señora Montón es que desaparezca. Ni siquiera en la farmacia, ¿no? Desaparezca, ya no sé. Legalmente desaparezca. Entonces la respuesta sería esta. Están acusando que la homeopatía carece de propiedades curativas. ¿Por qué dicen que carece de propiedades curativas? Porque no ha sido demostrado, dice. Y en verdad, ¿cómo podría demostrarse que un caramelito, ya, tú lo analizas químicamente, científicamente, y es un caramelo? Pero la pregunta es, ¿y cómo curó? Y representa un peligro para la salud pública, ¿no? Bueno, esto de la homeopatía es mucho más amplio, que yo no voy a hablar en estos momentos, lógicamente, porque
Que sería pues muy largo, ¿no? Muy largo. Es como explicar qué cosa es la medicina, ¿no? Que es muy largo también, ¿no? Ya. Vamos ahora a este otro texto. ¿Cómo vamos con el tiempo? Sí, sobrado. Nosotros terminamos, creo, a las 9:45, creo. Ya. 9:40 será, pues, porque para las preguntas que yo les he planteado son lecturas. O sea, cada una pregunta es una lectura. Claro que la lectura es chiquita, pues, ¿no? Por si acaso, la lectura es sencilla. ¿Ya? La lectura es sencilla. O sea, no porque le digo que son 4 lecturas, no vas a decir, oye, no voy a poder hacerlo. Si no lo has visto. Ya, me hace recordar a lo que me pasó cuando yo postulé. Yo tengo que contarlo, ¿ah? Yo me preparé en el APU, me fui a dar examen, pasé muchas cosas en la cola, porque se hacía una colaza tremenda. Entonces, me senté a dar mi examen y estaba temblando. Yo estaba temblando. Y a pesar que yo estaba seguro de ingresar. Sí, yo estaba seguro de ingresar, pero yo estaba temblando. Abro el examen, yo pensé que era una broma. No me vas a creer, pero yo dije que esto es el examen. Me pareció un examen de colegio. Bueno, en esa época que yo lo rendía, me pareció tan fácil que dudé de que ese sea el examen. ¿Por qué? Porque cuántas personas me decían, ojalá que ingreses, prepárate bien, te deseo suerte, bueno, un montón de palabras, ¿no? Entonces, ya tú estabas preocupado porque mira todas las cosas que te decían, ¿no? Sí, un montón de cosas que te bajaban la moral. En la misma cola, la gente decía, ¿te sabes esta pregunta? Y era una pregunta de biología. Y en el APU no me habían enseñado, porque no enseñaban para San Marcos, pues yo presentaba San Marcos. No es que era tipo uni, todo lo que en el APU solamente preparaban tipo uni. Estamos hablando de los comienzos del APU, pues, ¿no? Después ya tuvieron que enseñar para otro. Entonces, no enseñaban biología y ahí preguntaba, oye, ¿y esta? Lógicamente yo no sabía, pues yo no había estudiado. Lo único que había recordado era el colegio. Entonces te bajaba la moral, porque tú no sabías lo que el resto sabía. Pero la cosa cambia cuando tú ves el examen, tanto te habían dicho que el examen era un monstruo eran para ellos, porque tú viste el examen, oye, ¿viste el examen? Estaba tan fácil que ya no sabía ni por dónde empezar. ¿Por qué pregunta empezar? Por ejemplo, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, a veces nosotros adelantamos juicios, ¿no? No hemos visto el examen, pero ya le tenemos miedo, ¿no? Bien. Empezamos entonces con el texto 1. Dice, acaban de empezar las vacaciones de... A ver, creo que tengo un dato acá, una pregunta. En vez de animarte, te desanima. Claro, tienes razón. Por ejemplo, a mí me desanima cuando alguien me dice, cuídate. Profe, nos vemos, cuídate. No sé, me desanima porque es como si a mí me dijeran, oye, descuidado. Yo lo siento así, ¿eh? Descuidado. Yo no soy descuidado, por favor. Me cuido. Después otra que dicen, este, cuando te saludan por internet. ¿Dónde has visto que un abrazo por internet es un abrazo directo? Nunca es un abrazo directo. Estás hablando por internet, es un saludo, no, el abrazo no hay. Y la gente cree que ha descubierto la pólvora. ¿Qué dice? Un abrazo a la distancia. Si siempre ha sido igualito el abrazo, no ha cambiado nada. Pero la gente no se cansa de decir un abrazo a la distancia. Si el abrazo nunca ha sido ni a distancia, ni cercano, nada. O sea, es un abrazo virtual, ¿no? Por eso yo cuando saludo digo, un saludo modo presencial. ¿Ah? O sea, es modo, o sea que no es un presencial, pero es un modo, ¿no? Claro, así es. Los tóxicos, ¿no? Que se acercan y dicen, oye, el Omicron está fuerte, han muerto tan... Por favor, no me hable de esos temas, por favor, no me hable de esos temas. De esos temas no hablo. La gente me dice, te sobra. ¿Pero qué voy a hacer? Pues tengo que tener mi espíritu en paz,
mi mente en paz. Claro, tengo que cuidarme. Así me cuido, ¿eh? ¿Te das cuenta? Me cuido más que el resto. El resto todavía ve televisión todavía. En televisión es para estresarse, pero mueren a algo, asaltaron acá, murieron acá. Esto hubo. O sea, mejor dicho, ver televisión es para asustarse. Y la gente lo vea. Ya, serán masoquistas, serán, pero yo no. Me cuido, pero espiritualmente me cuido. Ya. Dice, acaban de empezar las vacaciones de verano, esos largos meses en que los padres y los maestros se preocupan por todas las cosas que los niños olvidarán antes de volver a la escuela. La clásica, ¿no? Oye, terminó el colegio. Y la gente dice, oye, me voy a olvidar de todo lo que he estudiado. Vamos a estar de vacaciones 2 meses, ¿no? Las fracciones que no podrán multiplicar, las capitales estatales que no identificarán. O sea, se preocupan de olvidarse de lo que han estudiado. Esto se conoce como pérdida de aprendizaje. Se supone que el olvido es la antítesis del aprendizaje. El olvido, mira, cuando uno aprende, lo contrario de aprender es olvidar. Según lo que, ¿no? Lo que dice acá, se supone, ¿no? Y a la mayoría de nosotros nos avergüenza no poder recordar un nombre o un hecho. Yo creo que aquel que ha aprendido nunca se olvida. Nunca se olvida. Si no, no ha aprendido. Para mí no ha aprendido, ¿no? Podrá olvidarse un poco una operación matemática, pero un repasito y ya pues regresa todo, ¿no? Obviamente, ¿no? Me parece que es así, ¿ah? Claro. Sin embargo, resulta que olvidar nos puede ayudar a adquirir más experiencia, un mejor entendimiento de algo que no podíamos recordar si lo volvemos a aprender, como lo descubrió el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus, quien sentenció que cuando se reaprende una información, es probable que recuerde en el futuro. O sea, cuando aprende 2 veces lo mismo, lo vas a recordar en el futuro. Puede ser, ¿ah? Sí, yo creo que sí, ¿ah? Sospecha. Así tal parece que olvidar estimula la memoria. Nuestros recuerdos no se van volando como las golondrinas, sino que nuestro cerebro vuelve algunos recuerdos más o menos accesibles. Algunos datos como el nombre de un amigo cercano nos vienen a la mente con facilidad. Otros detalles como el color de tu habitación de la infancia están almacenados en las profundidades del cerebro. Son muchos más difíciles de recordar, si no es que imposibles de recuperar. En verdad, ¿qué cosa recordamos? Es interesante la pregunta, ¿no? ¿Recordamos lo que más nos interesa o recordamos lo que más nos impactó? ¿Sí o no? Por ejemplo, yo recuerdo hasta ahora algo que ocurrió hace 30 años más o menos. Yo estaba en la avenida Wilson y un carro se le reventó la llanta. Todos pensaron, yo sobre todo, pensé que era un disparo. Yo nunca había escuchado un disparo, ¿no? Nunca he escuchado un disparo. Y yo pensé que era un disparo. Cuando se reventó una llanta, ¿sabe qué hice? Me tiré al suelo. Profe, qué loco. Pero yo dije, ¿no? Si es bala, porque fue en cuestión de segundo, ¿no? Si es bala, yo había visto, ¿no? Películas, todo, que se tiran al suelo y yo me tiré al suelo. Mi reacción fue rápida, ¿no? Algunos me acompañaron, otros no, ¿no? Se quedaron parados, ¿no? Habían escuchado cómo se revienta una llanta. Yo tampoco no había escuchado cómo se revienta una llanta, ¿no? No tenía esa experiencia, pues. ¿Qué voy a saber? Cosas así, ¿no? Y lo recuerdo hasta ahora, porque de repente será ese factor que dice que te acuerdas de las cosas que más te impresionaron, ¿no? Puede ser esa parte. Y la otra, lo que más te interesa también. ¿Te acuerdas de lo que más te interesa? Bueno, puede ser, ¿no? También. Así, me acuerdo todavía de lo del colegio. Incluso, mira, he salido más de 40 años del colegio y me acuerdo todavía. Si no es imposible recuperar, así es. Hasta me acuerdo del himno del colegio, por si acaso. Me la sé 100%.
Hasta ahora, hasta ahora. En este sentido, un recuerdo olvidado, mira, un recuerdo olvidado, es muy parecido con un archivo antiguo en la computadora. Si bien el documento todavía existe, no está tan a la mano. Oye, ¿verdad, no? Porque a veces tú tienes información en tu computadora y no está a la mano porque tú estás dedicado, pues, ¿no? A otra cosa, ¿no? De repente es un poema que escribiste y está ahí guardado, pues, ¿no? De ahí que muchos investigadores prefieran no usar el término olvidar. O sea, los expertos dicen que no debemos hablar con esa palabra de olvidar, ya que esto implica que la remembranza es imposible. Bueno, se opta más bien por entender el olvido como un fallo de recuperación. En consecuencia, el olvidar es visto como una estrategia cerebral muy útil que nos ayuda a eliminar información innecesaria. Ah, ya, así era. O sea, el autor está promoviendo de que no tengamos tantas cosas innecesarias en nuestra memoria, ¿no? Sí, porque de verdad hay cosas que nosotros tenemos en la memoria y no son necesarias, claro. Asimismo, en un artículo publicado en la revista Neurón, se sostiene que muchas de las células cerebrales asociadas con la memoria promueven la pérdida de la misma, de los recuerdos, ¿no? Al respecto, Richards Black afirmó que el crecimiento de nuevas neuronas parecen fomentar el olvido de tal manera que si añadimos nuevas neuronas, el cerebro logra sobreescribir memorias y borrarlas. Como los CDs, ¿no? Lo que lleva a pensar que nuestro cerebro está diseñado tanto para recordar como para olvidar. Ah, ya. Ah, ya, interesante. ¿Ah? Claro, pues, ¿no? Si tenemos 1000 cosas para recordar, 500 no son importantes. El que nos olvidemos sería, bueno, también, ¿sí o no? Claro, ah, ya entiendo, ya entiendo. Muy bien. Oh, una cabeza vacía, sale una flor, crece la flor. Interesante, ¿no? ¿Cuál es la idea principal del texto? Es una buena pregunta. Idea principal del texto. El cerebro únicamente almacena información importante, porque eso es importante. No, también hay informaciones que no son tan importantes y el cerebro lo recuerda, por supuesto. Claro. Las vacaciones escolares son una seria amenaza para las vacaciones escolares. Bueno, esa es una circunstancia que lo mencionaron al comienzo, pero lo que el autor trató de convencernos es que olvidarse también es importante. Eso es lo que nos han dicho, ¿no? ¿Sí o no? El olvido es una función del cerebro que contribuye con el aprendizaje. También eso nos han dicho claramente, ¿no? Genéticamente el cerebro está diseñado para olvidar antiguos saberes. Sí, eso es cierto. Pero si yo pongo en la balanza a la C y a la C, ¿no? Esto gana. Acá dice el cerebro, mira, esta palabrita es una palabrita absoluta ya. El cerebro únicamente almacena información trascendente. Únicamente. Cuando tú escuchas la palabra siempre, nunca, todos, nada, únicamente, son extremos. Eso generalmente no es verdad. Ya. Entonces la respuesta sería la C. El olvido es una función del cerebro que contribuye con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque la segunda vez que vuelva a aprender lo mismo, se va a quedar grabado en mi mente, en mi cerebro, en mi memoria. ¿Qué os parece, chaval? ¿Qué os parece? Hostia, hostia. En el texto, la referencia al vuelo de una golondrina se emplea para graficar el concepto de... ¿Qué concepto sería? Del olvido, ¿no? ¿Está bien? ¿Del olvido? Del olvido. Ya está. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Hoy. Sí, profesor. Bien, 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 Brian. ¿Cuál chiste? Oye, no me acuerdo qué chiste. Ay, ya, qué bueno.
Ah, ya está hablando del chiste de su compañera, de su compañero. Ah, y eso sí me gustó, Fabián, ¿ah? Eso de que Dios te bendiga, sí. Eso sí. Ya, continuamos, ya. De acuerdo con el desarrollo textual y la imagen se desprende que, gracias al olvido, de acuerdo con el desarrollo textual y la imagen, o sea, lo que está escrito y esa imagen que tiene un hueco, ¿no? Se desprende qué cosa. Gracias al olvido, el aprendizaje puede cultivarse como la horticultura. Puede ser. Se puede aprovechar el olvido para cultivar un aprendizaje significativo. Puede ser. El aprendizaje es gradual y no, eso no ha dicho. Aprender consiste en rellenar el vacío del olvido con una nueva información. Tampoco. No. Estaría entre A y B. ¿Cuál elegirías? Mira bien la pregunta. Dice, de acuerdo con el desarrollo textual y el desarrollo textual y la imagen, pero mira lo que dice acá. La C o la D. Ah, profe, la... C o D No, sería. pero mire la pregunta. Se desprende el C Dice, o D. ¿qué significa se desprende? Que no está. No, se desprende quiere decir se concluye. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos visto? Si yo veo a un muchacho temblando con un polo con hueco y ese polo es viejo, pues, ¿no? ¿Qué puedo deducir? ¿Qué puedo concluir? Que esa persona no tiene para abrigarse y que está haciendo frío. Ya, eso se llama concluir, deducir, desprender. ¿Ya? ¿Qué podría concluir del desarrollo textual de lo que, o sea, todo lo que está escrito y la imagen? Que si yo tengo un vacío en la cabeza y siembro algo, puede crecer una florcita, como ahí dice, como está ahí en la figura, en la imagen. Ahí está la imagen, mira. Ahí está. O sea, si yo tengo un espacio así en el cerebro, yo puedo plantar, ahí está, y puede crecer, mira, una flor. O sea, yo puedo hacer esa acción de crear, porque no fue natural, sino yo hice, yo lo formé, ¿ya? Es algo no natural. Es como, por ejemplo, mira, ve, cuando el hombre estaba en la tierra, quería comer, iba al árbol, sacaba el fruto. Pero ¿qué pasó cuando ya todos los frutos se habían acabado? A ellos no les quedó otra que sembrar, ¿no? Tenían que sembrar. Entonces, lo mismo pasa acá, ¿no? Ya se terminó todo, entonces hay que sembrar otra vez. Entonces, la respuesta sería esto, mira. Se puede aprovechar el olvido para cultivar un aprendizaje significativo. De ahí concluimos eso. Que gracias a que existe el olvido, podemos volver a sembrar y lograr un aprendizaje importante. Gracias a ello. Esa es la conclusión. Desprender es eso, ¿eh? Que se concluye, que se deduce. La 4 dice, respecto de lo formulado por Black Richards. Bueno, Black Richards dijo algo, pero ¿quién está negando eso? Incompatible quiere decir que lo va a negar. ¿El olvido es bueno o malo? Según Black Richards es bueno, pero acá ¿qué dice? Que es grave enfermedad neurológica. Entonces esto sería el que es incompatible. Niega lo que afirmó Black Richards. Para Black Richards el olvido es bueno, pero ¿qué dice en la D? Que es malo, porque es una grave patología neurológica. ¿Es algo malo? No, no es algo malo. La respuesta por eso es la D. Ya. Si la ciencia neurológica demostrada que el olvido es lo contrario del aprendizaje, porque, ¿verdad? Lo que ha planteado, ojo, lo que ha planteado el autor en el texto es que el olvido es lo contrario del aprendizaje, no es verdad. El autor ha dicho que el olvido
es lo contrario del aprendizaje, dijo que no era verdad. Al contrario, dijo que era útil porque de esa manera cuando volviéramos a aprender, pues vamos a tener algo ya perenne, ya más duradero. Ya será un aprendizaje verdadero. Entonces, no es lo contrario. O sea, el autor está en contra de lo que dice ahí. Si la ciencia, pero acá está dándote una suposición, que lo que dicen las 5 es una suposición de lo contrario de lo que está en el texto. O sea, lo que afirma en la 5, en la pregunta 5, es lo contrario de lo que dice el texto. ¿Qué pasaría si ocurriera lo contrario de lo que dice el texto? Que en verdad sí, el olvido y aprendizaje son contrarios. Que cuando tú aprendes y después te olvidas, ya no vuelves a aprender. Ya no te sirve eso que aprendiste. ¿Qué pasaría si ocurriera eso, lo contrario de lo que dice el texto? En la pregunta 5. ¿La neurociencia desarrollaría tratamientos para combatirlos? Puede ser. ¿Se debería eliminar las vacaciones escolares? No, por favor, ¿cómo se va? No tiene nada que ver. ¿Se inventarían juegos de memoria sofisticados? También puede ser. ¿Los programas de vacaciones útiles carecerían sentido? No. Entre la primera y tercera. Claro que se inventarían juegos de memoria, pero esto no. Esto ni esto. No deben llegar a eso. Al contrario, eso sería un obstáculo. Pero esto sí haría. La neurociencia trataría de resolver el problema. Eso sí tendría que ser la neurociencia. Porque de eso se encarga la neurociencia, pues. De desarrollar ese campo del aprendizaje. La A. Eso pasaría. Si ocurriera lo contrario de lo que dice el texto, ¿no? Ya, texto 2. ¿Cómo vamos con tiempo? Ya, si llegamos. Nuestra exposición comienza pues con el análisis del significado de algunos conceptos fundamentales que se utilizarán en el curso de la misma, de tal modo que resulta legítimo preguntarnos, ¿qué entendemos por la palabra verdad? ¿Qué entendemos por verdad? Por ejemplo, la verdad de algunos es la mentira de otros. Sí, la verdad de algunos es la mentira de otros. La respuesta que ofrecemos a esta sugerente pregunta es que por verdad entendemos un juicio verdadero o una proposición verdadera. Esto es un juicio o una proposición que concuerda con lo objetivo, con lo que se ve. Cuando decimos verdad, no nos estamos refiriendo a cierto estado de ideal del pensamiento, sino que aludimos a juicios y proposiciones efectivas. Ya, mira, una verdad, ya, mira, una verdad. Una verdad. Ya, vamos a suponer que tú quieres mostrarle a tu enamorada, a todos tus amigos. Orgulloso, pues, ¿no? Mi enamorada, bonita, guapa, ¿no? Inteligente, estudia en el APO encima, ¿no? Ah, ya. Tú le quieres mostrar a todos tus amigos, pero tu enamorada dice, no, yo no quiero conocer a tus amigos, qué pesados. Sí, paran mirando, no, parecen mañosos. No, no, no me presentes a tus enamorados, a tus amigos. Mira, dos formas de ver las cosas, ¿sí o no? Ya. Después dice, oye, vamos al cine. No, no me gusta ir al cine. Yo quiero ir a comer a tal lugar. Mira, son diferentes formas de pensar, ¿ah? Bueno, entonces el muchacho dice, oye, esta blusita le va a quedar bonita a mi enamorada. Le compra su blusa. Llega y la enamora dice, no, ese no, ese color no me gusta. No, qué feo ese color. Ya, pero mira, date cuenta, la verdad de uno no es la verdad del otro, porque él lo hace con todo el amor posible. Y ella piensa que él no funciona. Así de simple. Pero no quiere decir que, ¿quién de los dos está mal? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Porque a ella no le gusta, pues no va a aceptarlo. Y a él lo hace todo con de buena onda, como decimos, ¿no? Claro, pero no quiere decir que ninguno de los dos tiene razón, sino que cada uno tiene sus propios pensamientos, sus propios gustos, y para ellos cada uno es su verdad. De repente uno dirá, bueno, ella no me quiere porque mira, ve, todo me rechaza. Ella dirá, pues no me trae lo que a mí me gusta. ¿Te das cuenta? Son cositas así que
Para unos es una verdad y para otros es otra verdad. Depende de qué, de la forma como piense también. Y a veces nosotros no entendemos eso. Cada uno tiene su gusto. ¿Y por qué tienes que cambiar a la otra persona? No se entiende, ¿no? ¿Por qué tenemos que? Porque hay gente que dice así, ¿no? Oye, lo que hace esa persona está mal, porque no piensa como tú. No, no es así, ¿no? Bueno, entonces la verdad de algunos es verdad. Por lo tanto, la verdad es una cualidad de juicio que se funda en el acuerdo. Mira, la verdad es aquello que más se relaciona con lo objetivo, con lo que ven. Esa es la verdad para la mayoría. Así, determinar la verdad como juicio o proposición verdaderos es concebir un aspecto positivo. La verdad es una propiedad de los juicios. La realidad objetiva no es ni verdadera ni falsa, sino que simplemente es. Existe por sí misma de tal modo que los objetos del mundo, ya sean hombres, animales, cosas, etcétera, ¿no? Existen y carece de sentido aplicarles los adjetivos de verdadero o falso. Solo se les puede aplicar dichos adjetivos a las descripciones de la realidad, ya sea para expresar concordancia o no. Mira, ve, ¿un animal es verdad o no? Ya, tú miras un gato, ¿es verdad o no? Según el autor, no se le debe dar ninguna calificación, porque eso es algo que lo estás mirando, ni que es verdad ni que es falso. Ya. Ya un chico le dice a una chica, te quiero. Ella dice, ¿será verdad? Ahí sí se puede poner a pensar, ¿sí o no? Porque puede ser verdad o puede ser falso. Pero el animal siempre va a ser verdadero, ¿sí o no? Nunca puede ser falso. Ah, tú dirás, profe, y el zorrito, no me acuerdo ni cómo se llama el zorrito, ¿no? Desde que lo encontraron, ese zorrito, el zorro era, pues, ¿no? Zorro, ya. Ese zorrito, por ejemplo, ¿será perro o será zorro? Ya, pero ya esa es otra cosa, ¿no? Porque se desconocía qué animal era. Pero si tú ves a un perro, tú lo ves un perro de tu barrio nada más, ¿ya? Tú lo ves al perro. Y tú sabes que es un perro. No vas a discutir será verdad perro o no será verdad perro, porque tú ya lo conoces ya. Ya, eso no se discute si es verdad o falso, pero sí se puede discutir cuando alguien le dice a la otra persona, te quiero, te amo. ¿Será verdad? Dice la otra persona, ¿no? Entonces, eso sí se puede cuestionar la verdad, veracidad o la falsedad, ¿ya? Ya, por ejemplo, dice, nos citamos a las 7 y tú has llegado a 7:20 y yo te he venido a esperar todavía a las 6 porque no tenía nada que hacer. Y entonces yo dije, no voy a esperarle a las 6. Y la otra persona de repente no llegó a las 6, de repente llegó 6:20, ¿no? Pero llegó antes, sí, de todas maneras, ¿no? Entonces quiere exagerar, dice, no, yo llegué a las 6. Y la otra persona dice, debe ser verdad lo que me dice. Le acepta como verdad. Pero eso es algo discutible, ¿sí o no? Lo que es discutible, entonces, lo que se acepta como algo discutible sería algo verdadero o algo falso, ¿ya? Lo que es discutible, ¿ya? No es discutible, por ejemplo, que tú eres un ser humano. Eso no es discutible. Ya, estás dudando tú, estás dudando tú. Existen y carece de sentido aplicarle los adjetivos verdaderos o falsos. Solo se le puede aplicar dichos adjetivos, ojo, a las descripciones de la realidad, ya sea para expresar que se está de acuerdo o no se está de acuerdo. Así, la verdad en el sentido más riguroso del término pertenece exclusivamente a los razonamientos que describen la realidad tal cual es. Es decir, se habla de una verdad objetiva, que no es otra cosa que la existencia de los objetos reflejados verdaderamente por el pensamiento, lo que justamente permite el conocimiento. Vamos a la pregunta 6. Dice, los textos 1A y 1B establecen una polémica en torno a la. Ya. ¿En torno a qué? ¿Qué es la verdad, no? Yo no puedo decir que estoy hablando de la historia de la verdad, ¿no? No puede ser, ¿no? Finalidad de la verdad, tampoco. ¿Para qué es la verdad? Tipología de verdad, sí. Clase de verdad, no, tampoco. Pero sí podría decir que la naturaleza de la verdad. Cuando una verdad es verdad y cuando no es verdad, ¿no? Algo así. Tratamos de buscar qué cosa es verdad y qué cosa no es verdad. Por ejemplo, no se puede discutir que es verdad o no
cuando es algo que lo estamos viendo como un perro, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Pero sí se puede discutir alguna apreciación de la realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando tus papás te dicen que tú eres lindo, bello, guapo, ¿es verdad o no? Es discutible, ¿no? Porque para tus padres puede ser bello, pero para otras personas, tu vecino, dice, no, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. ¿Te das cuenta? Es discutible, ¿no? Entonces están buscando la naturaleza de la verdad. La respuesta sería la C. En el texto 1A, el término lema se entiende como. ¿Cómo entenderías el término lema? Algo que tienes que demostrarlo, ¿no? A ver, ¿dónde está el lema? Ajá, no encuentro lema. ¿O no hemos comido un texto, creo? ¿Ya encontraron a la palabra lema? Ah, rum rum. Ese rum, famoso rum rum. Bueno, lema se entiende como una propuesta discutible, por lo tanto sería una tesis, ¿ya? Asumiendo la explicación desarrollada en el texto 1b, se puede considerar que la verdad es un atributo de. Asumiendo la explicación desarrollada en el texto 1b, se puede considerar que la verdad es un atributo de. Mm, 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 mm. Un atributo de quién? De la realidad. ¿Cuál marcarías tú? De los enunciados, usted, de las proposiciones, ¿no? Bien claro dijo la palabra proposiciones, ¿no? Y un enunciado es una proposición. ¿Esto qué texto es ya? Pues? Ya, los enunciados, ¿ah? Que es igual a una proposición. Las proposiciones son verdaderas o falsas, ¿sí o no? Ya vamos a la 9, ¿ya? Dice, de acuerdo con la posición del texto 1A, la verdad se entiende como una dimensión objetiva anclada en los hechos, puede ser un patrón universal repetitivo y muy coherente, para nada. Una perspectiva basada en instituciones culturales, puede ser un sistema de proposiciones con valor estético. ¿Necesariamente esto debe ir? No. Entonces en la 9 sería... mm, 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 entre la A y la C nomás, ¿no? De acuerdo a cómo tú tienes tu cultura, ¿no? Tus instituciones culturales. Intuiciones, no instituciones, intuiciones. Y la penúltima, si quisiera rotular la posición del texto, 1A podría ser enmarcada dentro del... A ver, ¿cuántas preguntas hay? El último sería el 10, ¿no? Claro. Si quisiera, rotular es ponerle el título, ¿ah? Podría ser enmarcada dentro del relativismo, porque para algunos es verdad y para otros no es verdad, ¿no?
Es relativo eso. Vamos al siguiente texto. Cada 3 meses, Javier Tupaz, padre de 6 hijos. Bien. Lo ideal son 4 hijos, pero aquí el hombre se portó para la sociedad, 6 hijos. Baja la colina desde su casa de tablones de madera para trabajar en su laboratorio de cocaína. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cocaína en la jungla? Ajá. Ah, se dedica a la cocaína. Al igual que todos en los ríos, una comunidad de 32 familias que no cuenta con hospitales, no tienen mercados, no tienen industria. Tupaz sostiene que los tiempos de paz lo ponen entre la espada y la pared, ya que depende de la coca para tener efectivo. Oh, preparando la merca, ¿no? Al vivir la encrucijada de la criminalidad de la coca o la pobreza, claro, ¿te dedicas a hacer coca o aceptas que sigas pobre, ¿no? Aún más profunda que enfrentarían al plantar otra cosa. Está convencido de que sus cultivos se ven vulnerados por una sola cosa, la paz. Ah, o sea que la paz no le conviene. El acuerdo de paz que se firmó el año pasado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, puso fin al conflicto más antiguo del continente americano. Asimismo, el gobierno colombiano ve en la paz la mejor oportunidad para que Colombia acabe con el tráfico de drogas controlado por los guerrilleros. Bueno, está hablando de Colombia, ¿no? La FARC viene a ser una especie de paramilitares, o sea, no son militares de ningún país, gente armada, ¿no? Que tenía una función rebelde dentro de Colombia. Y dice, ¿qué pasa cuando el gobierno hace un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas, con la FARC, pues, ¿no? ¿Qué pasa? Llegan a la paz. Asimismo, dice el gobierno colombiano, se ve en la paz la mejor oportunidad para que Colombia acabe con el tráfico de drogas. ¿Quién controlaba las drogas? Los guerrilleros de la FARC, mediante la sustitución de cultivos legales como la pimienta negra y el palmito. O sea, en esa zona debería plantarse pimienta o también palmito. O sea, son plantas que no son drogas, pues, ¿no? Debería plantarse. Esos son los cultivos legales, aunque resulten menos lucrativos. ¿Por qué resultan menos lucrativos? Porque vendiendo coca, coca debe decirse, cocaína, ¿no? No, coca, porque de ahí sale la cocaína. En cambio, si preparan cocaína, sería más ganancia, más lucrativo. Además de beneficios económicos que el Estado está dispuesto a entregar mediante pagos mensuales de $325 en el primer año de abandono de cultivo de coca y subsidios para llevar a cabo de cultivos sustitutos. O sea, le está diciendo, tú dejas de plantar coca y yo te doy mensualmente el primer año $325 cada mes. ¿Para qué? Para que tú dejes de sembrar coca. Y también para que ya no solamente no siembres coca, sino que puedas sembrar lo otro, la pimienta, el palmito. Algo así le están proponiendo a las personas que están ahí sembrando la coca, ¿no? Para los cuales incluso impartirían instrucciones, sin que esto implique el abandono por parte del Estado. O sea, el Estado dice, no te vamos a abandonar, cambia tu cultivo y nosotros te vamos a ayudar. Eso es lo que le está proponiendo el Estado a esta gente de esa zona de Colombia. Del uso de la fuerza para quienes se resistan a dejar cultivar. Está amenazando, ¿no? Y esto implica el abandono por parte del Estado del uso de la fuerza para quienes se resistan a dejar de cultivar coca, como lo expresó el general Naranjo, quien llegó a afirmar que en vista de que no todos querrán sustituir sus cultivos, para ellos habrá una erradicación manual forzada. O sea, como que los van a obligar, ¿no? Suena a muerte eso. No obstante, Naranjo reconoció también que puede que los cultivos sustitutos no le funcionen a todos, como el caso de las poblaciones que no están conectadas a caminos o las comunidades que se asentaron en los parques nacionales de manera ilegal, donde el cultivo de coca se ha expandido también interesante, mira, ve. Mira, si alguien planta algo legal como es la pimienta y lo vende, pues no va a ganar igual que la coca, pero va a tener como mantenerse económicamente, ¿sí o no?
Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa cuando uno de esos que sembraban coca, ¿no? Ganaban bastante, ¿por qué? Porque venían helicópteros, ¿no? Y les compraban eso y se lo llevaba, ya sea para, ¿no? Algún laboratorio, qué sé yo, ¿no? Ya mira, el gobierno, ¿dónde estaba cuando, el gobierno colombiano, supone, ¿no? ¿Dónde estaba cuando sacaban la coca con helicóptero? No estaba. Los traficantes son los que hacían todo ese trabajo de pagarle y llevarse la coca. O sea, ellos vivían de eso, ¿ya? Vivían de eso. ¿Y qué pasaría, por ejemplo? Ya, o sea, ¿qué hubiera pasado si los traficantes, los narcotraficantes, no mandaban los helicópteros? ¿Cómo hacían para que esa coca llegara a sus manos? Bueno, se supone que lo tenían que entregar en algún lugar. Pero ¿qué pasa si no había carreteras? No podían venderlo a nadie. Por eso era la necesidad de que los narcotraficantes enviaran sus propios medios de traslado, ¿no? Que vienen a ser los helicópteros, por decir. O aviones quizá, ¿no? También puede ser. Y entonces, pero ¿qué pasaba cuando, por ejemplo, ya, bueno, hicieron el acuerdo de paz, los de la FARC, los que cultivan todo eso, ya no se cultiva, los de la FARC ya abandonan sus armas, etcétera. Y entonces tú vas a cambiar tu producto de coca, vas a sembrar pimienta, ya listo, pero no tienes cómo sacarlo para venderlo. ¿De qué vale que tengas el producto allí, que hayan tenido éxito en la producción, pero no hay carreteras para llevarlo? No tendrías carretera, entonces ¿qué hacemos? Buscamos alguna forma para llevarlo. Y esa forma para llevarlo es un costo, donde tu producto va a subir de precio y no vas a competir con otros que producen pimienta en otro lugar donde no es como esa selva, ¿no? O sea, es un lugar donde no es selva, hay carreteras y pueden vender su pimienta. Si ganando bien, cada kilo de pimienta lo venden a 10 soles, ganando bien, el que sembró donde se sembraba coca, su traslado, todo eso, va a costar más. Ya 10 soles no va a poder venderlo, va a tener que venderlo a 11 soles, 12 soles, 15 soles. Entonces va a poder competir con esas otras personas que lo venden a 10 soles y ganando más todavía. No va a poder ser competitivo. También ese factor se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Para hacer que las personas que cultivaban coca dejen de cultivar coca y tengan también la opción de poder tener el producto y venderlo. Porque si tú tienes el producto y no lo vendes, de nada sirve. Interesante, ¿eh? Pregunta, dice, determine la idea principal del texto. La firma de paz entre el Estado colombiano y la FARC puso fin a la cruenta y dilatada guerra civil sostenida en el país caribeño. Pero aquí no estamos hablando de la guerra entre las FARC y el Estado. Está hablándose que hay gente que siembra, ¿no? Y que es apoyado por lo de las FARC, ¿no? Y gracias a ello tienen su platita. Bueno, la A no puede ser. La B dice, la paz alcanzada en Colombia entre el Estado y la FARC vulnera la economía de los campesinos que cultivaban coca. Obviamente, al campesino que cultivaba coca no le conviene que haya esa paz. ¿Por qué no le conviene que haya esa paz? Porque no va a poder vender su producto. No va a poder hacerlo. Puede ser la BEA. La pimienta negra es un buen cultivo sustituto e impuesto por el Estado colombiano para los campesinos cultivadores de coca. Mira, la sé de verdad, pero yo puedo marcar eso como algo principal. No es principal, aunque sea verdad y esté en el texto. No es lo principal. La C descartado. La D dice, se necesitan técnicas de cultivos alternos en reemplazo de hoja de coca para campesinos de comunidades originarias. Eso también es verdad. Se necesitan técnicas. Más que técnicas, cómo trasladar su producto hacia otro lugar y venderlo. Entonces, incluso esa idea de trasladar su producto para venderlo y mejores condiciones para eso, supera la D, sí o sí. Entonces la respuesta sería la B. La paz alcanzada en Colombia, a pesar que la paz, bueno, se supone que debe convenir a todos,
a los intereses de los campesinos no estaba dentro de eso, ¿no? A los campesinos les convenía seguir vendiendo su coca para mantenerse, ¿no? Bueno, pregunta 12. En el texto el término encrucijada se entiende como. Encrucijada es, ¿qué hago? Es cierto, ya no hay guerra, estoy en paz, pero ¿cómo vendo mi producto? Primero, que me han dicho que ya no produzca coca. Segundo, que debo vender pimienta, pero ¿cómo lo voy a trasladar? Porque cuando yo tenía la coca, me lo venían a llevar de acá. O sea, traían su propia movilidad. Pero ¿quién va a traer su propia movilidad para llevarme para llevarse la pimienta? Es más, ¿no? Me van a cobrar el traslado. A mí no me cobraban cuando se lo llevaban la coca. Pero ahora que se va a llevar el pimiento, primero que no hay caminos. Segundo, que si va a ser por helicóptero, como lo hacían los otros, me van a cobrar. ¿Por qué los otros no me cobraban, los que se llevaban la coca? Porque ellos movían más dinero, pues. Era más fuerte la inversión. En cambio, el que me va a comprar pimienta no va a tener, pues, más inversión que esa, ¿no? Ah, entonces una encrucijada viene a ser un dilema, no sabe qué hacer, ¿no? Están en paz, pero no le conviene. Es un problemón, ¿no? Ya, pregunta 13. Dice, en relación a la situación de los campesinos de Colombia, en el contexto de paz alcanzado recientemente, es compatible señalar que, bueno, los campesinos ya están en paz. Incluso pueden sembrar pimienta, pero hay obstáculos. Primero, que ¿cómo lo pueden llevar para vender? Va uno. Segundo, que si alguien viene para llevárselo, me va a cobrar. No va a ser como el narcotraficante que no me cobraba, porque ganaba tranquilamente con esa droga, ¿no? Bien, la pregunta sería, ¿se dedican ahora al cultivo clandestino de hojas de marihuana de opio? Para nada habla de eso, ¿eh? Sí. La B, ¿se organizan para tomar las armas y continuar? Tampoco habla de eso. Viven preocupados por la falta de recursos para mantener a su familia. Puede ser la C. Unánimemente cultivan ahora pimienta negra, unánimemente. Algunos sí, otros no. Todavía está en duda si casualmente ese es el problema que no han resuelto todavía. Entonces sería la C. Esto es compatible. Viven preocupados por la falta de recursos para mantener a su familia, ya que el negocio ya no está dando los ingresos que antes daba. Ya la 14. A partir de las declaraciones del general Naranjo, ¿qué se puede deducir? ¿Qué se puede concluir? Que el Estado colombiano, ¿qué contempla? Abandono del sistema democrático, al contrario, eso es lo que ha estado buscando ¿no? Esto es lo que ha estado buscando el gobierno. El empleo de tecnologías sofisticadas, tampoco. ¿El Estado dice que van a hacer eso? No, ni siquiera ha dicho que van a hacer caminos. La dolarización de la economía nacional, ¿alguien habló de esto? Para nada. La coerción como solución al problema, claro. Eso es lo que piensa el gobierno colombiano. Le dice, mira, ve campesino, yo te voy a pagar 12 meses, cada mes $325 para ti. Mientras tú vas cambiando tu producción de coca por pimienta. Así le dice, ¿eh? Ya, pero ¿qué pasa si... Ahí también le dice que le va a apoyar para que pueda sembrar, le va a dar un apoyo económico para que pueda cambiar de coca a pimienta. O sea, ¿qué se supone que en qué le van a ayudar? Le van a dar dinero, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa cuando un campesino dice, no, no me conviene? ¿Cuál es el segundo paso del gobierno? Según el general Naranjo, va a ser esto, los va a obligar a la fuerza. Coerción es obligación a la fuerza. Esa va a ser lo que va a contemplar el gobierno colombiano. El gobierno colombiano, pues hermano,
Ya, listo, la A. Y la 15. Si los cultivadores, ¿a qué hora acabamos? Uy, acabamos, ¿no? Si los cultivadores de coca colombianos recibieran capacitaciones constantes sobre cultivo y sustituto y esto reportaran ganancias. Claro, ¿qué pasaría si sí tuvieran ganancias? ¿Qué pasaría? Aceptarían la paz, pues, ¿no? Si tienen la paz y a la vez están ganando todavía bien. La D. Bien, chicos, eso sería todo. Ahora sí, nos vemos, jóvenes.